Nacho Brime, buenos días. Buenos días, Juanma Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estupendamente, esperando las vacaciones. ¿Y tú? Buah, pues igual, Sí, deseando ¿no? que lleguen. Bueno, Bueno, Nacho, como ya hemos hablado antes, la verdad es que me hace mucha ilusión esta entrevista. Llevo tiempo persiguiendo tener este rato contigo, es verdad. porque sabes que hay personas que tienen historias buenas que contar y les traemos aquí a nuestro set. Pero luego además también hay personas especiales, especiales porque tienen esa historia que contar y luego además ocupan en tu vida un huequecito especial, y tú para mí eres una de esas personas. O sea, eres un fenómeno, ¿eh? Seguro que esto se lo dices a todos los entrevistados, pero en cualquier caso, muy honrado. Muchísimas gracias y, oye, encantado de estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Bueno, gracias, Nacho. Vamos hoy a hacer un pequeño recorrido por quién es Nacho Brime y su experiencia profesional, porque tú eres una persona que está dedicada y metida en el mundo de la tecnología, pero no vienes de una formación tecnológica en ese sentido, Correcto. sino una formación empresarial. Y creo que es bonito entender cómo llegas de un lado al otro, cómo te desarrollas en el mundo de la tecnología, pero sobre todo el core que nos trae aquí es, bueno, pues la llegada de la agilidad a tu vida como director de tecnología en un gran banco de este país. Yo recuerdo ese momento, aunque luego iremos más adelante, pero por colocarlo un poco en el tiempo, fue el año 2015, abril de 2015, cuando nos conocimos en una sala del edificio de Taulas 3. Sí, señor, sí, señor. Y ya ha pasado, y antes habían pasado muchísimas otras cosas. Pues, no sé, por empezar por el principio... ¿Quién es Nacho Brime? Comentabas que no tengo una carrera técnica, es cierto. Yo estudié Economía en la Universidad Autónoma de Madrid, y cuando salí, pues buscando opciones laborales, a mí me gustaba el mundo de la empresa, me gustaban los procesos empresariales, la organización empresarial, las finanzas, la contabilidad y demás. Y bueno, pues una opción que hubo fue consultoría, ¿no? Y llegas pues con tus 22, 23 añitos, con toda la ingenuidad de esas edades, te imaginas consultoría y piensas siempre en otras cosas, ¿no? Y bueno, pues entré en una empresa que ya no existe de nombre, es una empresón porque sigue existiendo, que es Accenture, en aquel momento no era Accenture, y bueno, pues yo llegué allí pensando en temas de organización, de cómo optimizar procesos, de cómo hacer... Y me encontré con que aquello era sistemas. Yo todo el desarrollo que había hecho en mi vida pues habían sido programitas de BASIC con el Spectrum 48K. Esto a los oyentes más jóvenes les va a sonar un poco viejuno, pero es la realidad. Yo tuve el 128. Mira, es un poquito más joven que yo, aunque en fin, no lo parezca, pero es un poco más joven que yo, ¿no? Y luego, bueno, pues en alguna asignatura de la carrera, pues alguna programación, SPSS, me acuerdo, y cosas de estas por estadística, pero poco más. Entro en Accenture y me ponen a desarrollar sistemas de cores bancarios. Bueno, tenías la ventaja de que al final conocías lo que era un banco, conocías a qué se dedica un banco, cuáles son los principales productos, en qué consisten y demás, con lo cual digamos que la parte funcional cubierta, ¿no? Check, o sea, ahí estabas cómodo. Y luego me ponen a desarrollar en COBOL, ¿no? Yo siempre digo, y esto pues parafraseando a un antiguo compañero mío, y jefe después, que decía: Accenture es una empresa grande, una empresa que consigue poner a desarrollar a un tío como yo es fantástica, o sea, puede hacer lo que se proponga, ¿no? Y eso pasó, y entonces fue de alguna manera pues como empecé a desarrollarme en lo que es el mundo de la tecnología, del desarrollo de proyectos. Hice varios proyectos en varios países, en diferentes bancos, diferentes entidades financieras. Ibas, pues eso, empezabas documentando, desarrollando pequeños módulos y empapándote de lo que consistía, de aquello en lo que consiste, pues hacer un proyecto de desarrollo de software, ¿no? A medida que ibas creciendo, pues ibas teniendo tu equipito, te daban más responsabilidad, un módulo completo, etcétera, etcétera. Hasta que, bueno, pues llegó un momento en el que me cansé, decidí dar un cambio y me fui a lo que ha sido mi casa desde entonces, que es donde nos hemos conocido, que fue BBVA, ¿no? En BBVA pues entré siempre en el área de sistemas, lógicamente ya tenía una cierta formación pese a ser economista, pues ya casi pesaba más, ¿no? Lo que había hecho como
como profesional de la tecnología, o por lo menos del desarrollo de proyectos, y entré pues allá por el año 2002 en BBVA, en el área de sistemas, ¿no? Ahí bueno, pues he estado haciendo diferentes cosas y bueno, pues en un momento en el que en BBVA se hizo un proyecto grande de transformación que fue Plataforma Grupo, donde realmente pues, se cambiaron todos los sistemas, tanto de España como donde estaba yo, ¿no? De lo que eran negocios globales, que era el resto de países, ¿no? A mí me tocó una parte que tenía que ver con los canales de banca electrónica para empresas, y ahí bueno, pues estuvimos haciendo un proyecto internacional, porque afectaba a todos los países en los que teníamos presencia, de desarrollo de una web para clientes empresariales que se iba a poner en todo el grupo, ¿no? Yendo ya en concreto al tema de agilidad, la realidad es que ¿cómo desarrollábamos? Pues como se ha desarrollado toda la vida, ¿no? O sea, un waterfall de libro, o sea, tú tenías un encargo, diseñabas, desarrollabas, probabas y ponías en producción, ¿no? Ahí pues te puedes imaginar que en empresas tan grandes, ¿no? como puede ser BBVA, pues digamos que toda la cadena de valor y todas las funciones pues están bastante segregadas, ¿no? O sea, pues tú conoces una parte, te hablas con alguien que te da unos requisitos, que se supone que es pues quien está hablando con la red, porque lógicamente no puedes llegar a todas las personas que van a utilizar los sistemas, y entonces pues teníamos un poco muy parcelada las responsabilidades, ¿no? de quién hacía qué. Pero en esencia, y yendo a lo que es el desarrollo de proyectos, pues era un waterfall de libro, o sea, de los que conocemos, de las diferentes fases de proyecto, proyectos que se planteaban pues desde un inicio a vistas a pues 2, incluso 3 años vista, ¿no? Y bueno, pues así desarrollábamos, ¿no? Y era como trabajábamos. Y hay un momento en 2015 que hay un área de negocio de la banca corporativa en BBVA que dice, por las razones que sea, dice, hágase agilidad aquí, ¿no? ¿Y cómo llega ese mensaje a Nacho Brime? A ver, eso, bueno, primero es verdad que fuimos pioneros, igual hay que ser un poco modesto, ¿no? Había habido otras áreas que lo habían hecho antes, pero sí que lo adoptamos de una manera bastante temprana con lo que es el resto de la casa. Entonces, yo aquí recuerdo pues una conversación pues con un antiguo compañero, con Pep Ramírez, con el que tenía muchísimas discusiones, y uno de los temas que decía era, dice, mira, yo al final no sé si este es el camino, es la típica conversación, la típica frase que me marcó, ¿no? Yo no sé si esto va a ser lo bueno. Dice, yo lo que sí que sé es que tal y como estamos no podemos seguir, ¿no? O sea, y yo creo que fue muy inspirador en el sentido de el modelo, o sea, fue cuando creo que entendí que el modelo que teníamos estaba agotado. ¿Qué os pasaba, Nacho? O sea, yo creo que teníamos pues muchísimas fricciones, y al final el desgaste de modelos, el problema que tienes es que pues se acaban pervirtiendo según qué cosas, ¿no? Entonces, pues te pongo un ejemplo, o sea, trabajábamos por requisitos, ¿no? Y entonces pues a mí había un área de producto, de negocio, que me ponía los requisitos y yo los desarrollaba. Pues teóricamente eso, que a priori está bien, porque tú necesitas una cierta claridad para saber a qué dedicarte, se acabó convirtiendo en algo poco menos que contractual. Es decir, acabábamos discutiendo en reuniones la redacción concreta de un requisito para saber si esa prueba que estábamos haciendo al final del proceso estaba fallando por un error o por una incidencia o por un problema de diseño o de definición de requisitos. Con lo cual, claro, te puedes imaginar eso multiplicado por la cantidad de gente que hay en una organización, pues como BBVA en este caso, la ineficiencia que supone, ¿no? O sea, un montón de gente peleándose, entre comillas, por, oye, estamos realmente trabajando en sacar soluciones o estamos a ver quién tiene razón, ¿no? Entonces,
realmente yo creo que ese fue el switch, ¿no? El interruptor que hizo clac en la cabeza, de decir, pues efectivamente, o sea, lo que estamos haciendo hay que ser críticos, hay que ser bastante sinceros con uno mismo y decir, no tiene ningún sentido. O sea, hemos dedicado esfuerzo, energías de muchísima gente y muchísimo tiempo a algo que es que no va a ningún lado, o sea, que lo único es que me está protegiendo igual a mí o a ti de, oye, pues esto sí, tenías tu razón o tenía yo razón. Claro, o sea que en ese momento uno de los principales problemas que teníais y orígenes de fricciones internas era que hablabais por escrito. Y claro, cuando uno habla por escrito, tiene que confiar mucho en la capacidad de redacción del uno y en la capacidad de entendimiento del otro. Y no solo eso, o sea, hablábamos muchísimo, por escrito y por no escrito, pero es verdad que digamos, el peso que tenía la documentación no sana, o sea, documentar es bueno, pero documentar para que el resultado pueda ser un sí o un no, pues puede llegar a ser agotador, y desde luego en cualquier proyecto empresarial yo creo que es ineficiente, ¿no? O sea, hay otro tipo de maneras de llevar este tipo de conflictos. Vamos a dar un salto ahora, Nacho, hasta el presente, y luego volvemos otra vez, ¿vale? Ahora mismo, para Nacho Brime, ¿qué ha supuesto o qué supone? Bueno, no, ¿qué es, cómo definiría Nacho Brime con su experiencia, la agilidad? A ver, la agilidad, tal y como lo veo, o después de todo lo que hemos vivido, ha supuesto un cambio impresionante, pero sobre todo en una serie de principios que hemos sido capaces de incorporar, ¿no? Entonces, ha supuesto un cambio, yo creo que muy estructural, porque más allá de lo que son pues todas las metodologías asociadas a ser ágil y demás, ha conseguido barrer pues muchas rémoras que teníamos, como esta en concreto. Entonces, yo realmente, a ver, lo defino como una filosofía mucho más enfocada en el resultado, en el sentido que tiene el resultado, y en cómo lo logras. Al final, no es tanto, o sea, todo lo que son, pues todo lo que hay alrededor, ¿no? Oye, montar los scrums, que los equipos sean más o menos felices, pues al final la gente pues es más o menos feliz por un montón de cosas, es decir, de lo que se trata es de no machacarla innecesariamente, ¿no? Pero yo creo que te da una serie de herramientas que pues te ayudan a enfocar realmente problemas, ¿no? Sobre todo en la gestión de proyectos y en la vida empresarial, de una manera diferente, o sea, de una manera, yo creo que te ayuda a empatizar, te ayuda a pensar siempre en el resultado, en cuál va a ser el resultado. Esto no se trata de, venga, me quito yo de cualquier objetivo que tenga mío propio y pongo pues los de la empresa o los del proyecto por delante. Yo creo que ayuda a compatibilizar una cosa y otra, ¿no? A integrar, ¿no? Yo sobre todo lo que me gustó es la transparencia, ¿no? O sea, si algún atributo tuviera que rescatar, ¿no? De todo, pues hay un naufragio, solo puede rescatar algo, ¿no? Pues es la transparencia, ¿no? El valor de la transparencia negras. Y abrir todas esas cajas negras y todas esas pues agendas B que hay, todo ese tipo de cosas, que eso desaparece. O sea, y la verdad es que o sea, no sé qué ha podido quedar o qué quedará en un futuro, pero estructuralmente pues yo creo que cambia, o sea, la gente entra con otro tipo de esquema mental, ¿no? Nacho, volvemos otra vez entonces a la parte inicial. Abril de 2015, nos metemos en una sala, llego yo ahí de nuevas, veo un montón de gente súper trajeada, en ese ambiente bancario, ¿no? Y dicen, agilidad, fenomenal. Tienes esa conversación con Pep, que por cierto está en el canal también ya entrevistado, y nos cuenta algunas anécdotas de este momento. Seguro. Claro, y hacía también referencia a esta frase que tú decías. Y arrancamos en mayo lanzando unos equipos, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a ir poco a poco, iterativo e incremental, que fue además la estrategia que seguimos. Cada 3 meses lanzamos nuevos equipos para ir aprendiendo por el camino
algunas de las dificultades que nos íbamos a encontrar. Porque yo entiendo que por mucho que los consultores que tenemos experiencia os digamos que nos vamos a encontrar con esto, hombre, siempre hay un momento que decís, bueno, a mí igual eso no me pasa. A mí no me pasa. Pero luego eso sucede. No me va a pasar. A mí no me va a pasar y yo soy especial y diferente al Total. resto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, yo creo que fuisteis muy flexibles, sí por lo menos para aceptar, oye, no lanzarlo todo de golpe, sino para, oye, pues vamos a ir pasito a pasito para entender cuál es eso, pues son las principales dificultades que nos vamos a encontrar. Porque ahí armamos esos primeros equipos Scrum, con personal del equipo del área de negocio como Product Owners, estabais separados en edificios distintos y bueno, pues fuimos dando pasos hasta el momento en el que ya se hizo incluso integración de espacio físico, de gente que inicialmente en los equipos estaba dispersa por la planta, luego ya encontramos su hueco, luego llegaron también los Product Owners y fue todo un viaje, ¿no? Te quería preguntar cómo fue para ti el arranque de esos primeros equipos. A ver, yo creo que fui un auténtico privilegiado y lo tengo que reconocer así, ¿no? Yo tengo varios recuerdos, aparte de toda la dificultad y como dices, ¿no? O sea, llegabais a un entorno pues todavía muy jerárquico, en el cual se miraba mucho, ¿no? Quién eras, qué posición tenías, etcétera, etcétera. Y yo creo que uno de los primeros recuerdos que tengo en ese iterativo incremental que comentas es que cuando empezamos con los primeros equipos, la gente tenía curiosidad y ganas de entrar. O sea, era muy agradecido porque veían que la gente que estaba ahí estaba feliz. O sea, era como trabajar en una empresa totalmente diferente o en un proyecto totalmente diferente. Y entonces eso yo creo que ayudó mucho a que bueno, pues los equipos se involucraran o quisieran entrar, ¿no? Que al final pues la actitud, el cómo entras, el cómo llegas por la mañana a tu puesto, esto lo sabes seguramente mejor que yo, pues marca una diferencia total y absoluta. Entonces, yo ese primer momento, bueno, pues aparte de las bromas, ¿no? De otros compañeros que no, dicen, ya estáis los de los post-it, ya me habéis ocupado la sala entera, ya tal, yo creo que una de las cosas fundamentales era el hecho de hacer algo tan diferente a lo que se había hecho y que inicialmente, o sea, seguramente ahora echamos la vista atrás y decimos, pues tampoco fue para tanto, ¿no? Pero la capacidad de atracción que tuvo, de movilización de nuevos equipos, de gente que decía, oye, yo quiero eso, quiero hacerlo así, ¿no? Con mi negocio, que decíamos entonces, ¿no? o con mis tecnólogos, quiero trabajar de esa manera, ¿no? Sí que comentabas, igual no te acuerdas, ¿no? Pero había, bueno, entonces estábamos en el edificio de Tablas 3, se salía a fumar, quien fumaba, todo el mundo y demás, y sí que hubo pues un momento de estos que salía yo con alguien o iba a algún sitio y salgo a la puerta, y había pues 3 o 4 echando el cigarro, ¿no? de descanso y demás. Y era gente que, claro, tú normalmente pasabas por ahí y les oías, pues o los veías ahí con el móvil el que estaba solo, o los veías hablando pues de cualquier tontería intrascendente, ¿no? Al final es tu momento de relax y tal. Y me acuerdo que te dije, joder, Juanma, estos qué raros son, tío, están hablando de trabajo, hablando de la plan que acabamos de tener. Y era, digo, no me lo puedo creer. O sea, digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo creo que fue la primera planificación que hicimos ya de agregada de varios equipos, en la que les planteamos cuáles eran los objetivos que había y ellos mismos eran los que estaban creando esa planificación, resolviendo sus dependencias. O sea, yo creo que hila esto un poco con la capacidad de movilización, ¿no? O sea, yo creo que el primer gran descubrimiento de todo esto, no sé si pasará con cualquier novedad, al final pues no hemos tenido tantos cambios tan disruptivos en la manera de organizar, pero en este caso, o sea, yo lo que sí que vi fue, pues eso, mucha energía, muchas ganas de hacer,
de gente que a priori, bueno, pues con posiciones bastante modestas, ¿no?, dentro del equipo, o cometidos pues bastante, no digo no importantes, pero sí pues muy acotados, ¿no? Y veías a todo el mundo muy metido, ¿no?, en qué es lo que tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer y en opinar y tal. Ya te digo que eso fue, o sea, para mí, que no estuvieran hablando de la jornada de fútbol y que estuvieran hablando de la dependencia que iban a tener con no sé qué equipo, o sea, dices, chico, o sea, no sé, llega un momento en el que igual le dices, oye, bajad un poco, ¿no? Hablas de... Sí, pero fue un síntoma del cambio, ¿no? Que había, yo recuerdo algunas personas específicas que me parecían impresionantes, que quizá hasta ese momento habían vivido un poco más tapadas. Correcto. ¿No? Y lo que les permitió, al final, la llegada de la agilidad fue tener un espacio un poquito mayor para desarrollar el talento y las habilidades que ellos ya tenían. Eso es, sí. O sea, al final, bueno, pues te das cuenta de que hay mucho potencial oculto, claro, ¿no? Y que hay que aflorar. Pero no todo es tan fácil. Luego nos fuimos a la CAS de Sevilla, tú y yo, a dar una conferencia sobre lo que había significado para tu equipo un cambio de rol. Un cambio de rol principalmente que en su mayor parte venían de ser jefes de proyecto a emprender el camino del Scrum Master, ¿no? Y yo creo que ahí tú trajiste un baño de realidad de, oye, pues esto cómo se vive desde dentro. Claro. No lo miremos desde fuera, sino cómo se vive desde dentro. ¿Qué recuerdas de esa experiencia? Pues, a ver, esto tiene también su historia, ¿no? O sea, al final, realmente, con la, digamos, la antigua manera que teníamos de hacer software, pues había un papel que quedaba, había un papel que no existía, que era el de Scrum Master, y había un papel pues que quedaba desdibujado, ¿no? O sea, porque al final era normalmente gente técnica o que había hecho su carrera en tecnología, que había llegado digamos, a puestos pues de gestión, de jefe de proyecto y demás, que de la noche a la mañana dicen, no, es que tú estás fuera, ¿no? El product owner que está en negocio lo ve como me quito el intermediario, porque de alguna manera había conflicto entre esas dos partes, y dicen, si puedo llegar al que lo tiene que hacer de verdad, me quito al intermediario. El miembro del equipo, pues depende, en algunos casos, como decíamos antes, pues los más avezados pues, se echaban muy para adelante y oye, pues podían brillar, podían vivir un poco mejor, pero el que era, digamos, jefe de proyecto antiguamente, que eran pues los internos que dependían de mí, pues quedan desubicados, ¿no? Entonces dicen, no, aquí hay un rol nuevo, que son los Scrum Masters y tal, pues venga, a hacer de Scrum Master y tal, porque además pues puedes ayudar, si tienes mucho conocimiento técnico, a quitar cosas, a desbloquear problemas que pueda tener para que el equipo pueda desarrollarse y demás, pues venga, y lo intentamos, ¿no? Porque además, de hecho, en aquel momento pues tampoco había una cantera de Scrum Masters, era una función totalmente nueva que pudiera ayudarte, ¿no? Empezamos con aquello y a los nada, o sea, mes, 2 meses, lo que nos encontramos, pues cuando preguntamos, ¿no?, a todos estos antiguos jefes de proyectos reconvertidos en Scrum Masters es, yo me acuerdo de algún comentario de, es que soy la chacha de todo el equipo, es que me dedico a que me dan pues lo que nadie quiere hacer y me lo recriminan cuando no sale bien. Y bueno, pues habían pasado de estar con una cierta posición, más o menos de estatus, si queremos, a ser pues el último mono, y además que cuando las cosas salían mal, pues le atizaban, ¿no? Y eso pues no fue fácil, ¿no? Había además pues cierto run, ¿no? Oye, es que al final, pues si eres técnico, tienes pues que participar en el proceso de desarrollo de software como tal, que muchos lo veían como, voy a tener que volver a programar después de tantos años, pero si yo ahora no sé, me voy a tener que poner las pilas, voy a tener que competir con estos que están aquí, que lo hacen mucho más rápido y más barato que yo. Generó muchísima fricción, muchísima dificultad, ¿no?
Y luego, bueno, pues al final lo que se ve es que las piezas pues van encajando, ¿no? Esto, si volvemos a saltar, como decías, pues veías que eso de que los managers desaparecen, pues igual en el sentido del manager jefe de proyecto a la vieja usanza, sí. El manager en el sentido de referente técnico, referente de organización y demás, pues no, todo lo contrario. Es más, yo creo que con el tiempo una de las lecciones que hemos aprendido, nosotros hemos aplanado muchísimo las estructuras, es verdad que democratizado mucho los equipos, que eso pues está muy bien, ayudas a aflorar talento, pero luego muchas veces ves que eso tampoco vale para todo el mundo. O sea, hay mucha gente pues con más o menos echados para adelante, que sí que pueden vivir en un entorno como eso, pero luego hay mucha gente pues que necesita referentes, ¿no? Y bueno, hay gente que nos encontramos también en este caso. Yo recuerdo un equipo específico de movilidad que estaban los propios chicos del equipo muy incómodos, porque eran personas muy tímidas y estaban muy incómodos con la exposición que tenían. Correcto, no correcto. Es porque quisieran tapar nada, ¿no? No, es sencillamente que se veían totalmente expuestos, perdían un paraguas que tenían y decían, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, yo creo que eso es uno de los temas. A ver, lógicamente, cuando tratas de implementar pues una cultura, ¿no? Como Agile, que tiene unos va a hacer unos cambios tan brutales con respecto a lo que había, pues no puedes matizar, o no puedes matizar en un primer momento, ¿no? O sea, tienes después que eso ya lo irás viendo, ¿no? Pero sí que es verdad que, a ver, mensajes tan drásticos como ya no hay managers, esto ya no existe y tal y cual, pues generaban mucha inquietud, mucha incertidumbre. Claro, ¿de cuál es mi lugar a partir de cuál es mi lugar a partir de ahora? Y luego con el tiempo lo que se vio también es que, a ver, quien tiene un jefe tiene un tesoro, ¿no? De alguna manera, sin llegar a eso, pero al final, en el sentido de quien tiene un referente tiene un tesoro, o sea, claro. Que muchas veces esto se perdía, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un tema que recuerdo haber hablado con Pepi contigo. Uno de los primeros pasos que dimos en una sala de reuniones, que yo creo que nosotros nos reuníamos por lo menos una vez a la semana, ¿no? para ir viendo cómo iba el tema. Y recuerdo perfectamente que os dije, vuestra gente va a hacer lo que ve en vosotros, hablando un poco de este referente que tú decías. Si vosotros empecéis a trabajar como una piña, vuestra gente va a empezar a acercarse y a hacer también piñas. Piñas rocas, me da igual la metáfora, ¿no? Pero a ir de la mano, que es lo que necesitáis, que es coser, ¿no? Si vosotros empezáis a tener diferentes voces de forma pública, porque discrepancias es bueno que haya, la cuestión está en dónde discutes la discrepancia y dónde generas el encuentro, ¿no? Y cómo llevas todo eso luego después. Si vosotros discrepáis de forma normal públicamente, vuestra gente va a hacer también lo mismo. Esa es la importancia que tiene el referente, sobre todo cuando es un buen referente. ¿A qué me refiero con un buen referente? A un líder que moviliza a su gente, no por imposición, sino por inspiración, que es lo que te pasaba a ti con tu gente y lo que le pasaba también a Pep, con un carácter distinto con la suya. ¿Cómo fue para ti ese momento en el que dices, ostras, es verdad que tengo que entenderme con mi homólogo en el negocio, vamos a ver cómo se ve eso dentro de mi equipo de tecnología y de mis colegas laterales en tecnología? Pues, a ver, un temazo, porque es verdad que era difícil. O sea, al final lo que te pedía esto es, oye, con quien llevas X años, ¿no? Dándote de bofetadas, reunión a reunión y demás, ahora tenéis que parecer uno. Y esto en nombre de un cambio orgánico. Dices, joder, bueno, venga, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo, fíjate, al margen de que luego, y hemos tenido historia, ¿no? Después, posterior, una vez ya terminado todo esto, pero al margen de que me lleve muy bien, ¿no? Con Pep, hay yo creo que una práctica que fue diferencial por cómo trabajábamos y que la gente lo vio, fue el hecho de que pudiéramos cruzar, hablar uno de cosas del otro y el otro de cosas del uno. Me explico. Hasta ese momento
lo normal era pues, que el responsable de producto o de negocio pues, hablara para los suyos de sus temas, y en temas que no eran los suyos no entraba. Y el de tecnología hablaba para los suyos de sus temas. Tenéis las fronteras muy bien delimitadas. Muy definidas, exactamente. Pero incluso a la hora de la comunicación, o sea, de qué, casi de qué se hablaba y de qué no se podía hablar, ¿no? Entonces, esto al final pues genera de una manera bastante obvia, ¿no? un esquema de compartimentalización de todo esto, pues que no es bueno, que va en contra de lo que estamos buscando. Entonces, yo creo que ahí una de las claves, o sea, una buena práctica, se me dice, oye, ¿cuáles son las buenas prácticas y tal? Pues una de estas fue oye, mira, en esta reunión el resumen de cómo ha ido el desarrollo del producto lo voy a hacer yo, y el resumen de los temas que tenemos y de los hitos que se han ido entregando desde el punto de vista técnico y de las subidas a producción, lo vas a hacer tú. Yo creo que funcionó. O sea, la gente sorprendió seguramente, porque como, pero ¿qué hace este, pues cuando estuviera yo, qué hace este venido arriba hablando de negocios, si es de tecnología, ¿no? Y a la inversa. Pero fíjate que luego eso es algo que se ha naturalizado y al cabo de los años pues es perfectamente, de nuevo la transparencia que hablábamos antes, ¿no? O sea, el hecho de no me voy a meter en qué haces esto, no voy tampoco a cuestionar, pero oye, tengo mi opinión y te voy a pues decir educadamente cómo lo veo por si te vale. ¿Que no te vale? Oye, pues me dices, mira, no, por esto y por esto. O bueno, o igual sí, y me lo quedo. No tengo intención ni afán de protagonismo ni nada. Si yo trabajo, o sea, nos paga la nómina el mismo, ¿no? O sea, trabajamos por lo mismo. Decía Pep, nosotros trabajamos para el banco. Eso es, y al final, bueno, pues de alguna manera yo creo que nos puede enriquecer, ¿no? O sea, no hay que ser tan arrogante como para pensar, claro, ni siquiera en tecnología, que la visión buena es la mía, por muy específico que sea el mundo. Que de hecho, fíjate, yo recuerdo cuando ya empezamos a montar más equipos y a crear la estructura de escalado, que se crearon programas o verticales específicos, volvimos a replicar la misma estructura. Sí. Para la gestión, o sea, para la toma de decisiones global de las verticales, lo que hicimos, si te acuerdas, fue una dupla, sí, con una persona de tecnología y una persona del área de negocio, y le dijimos, tenéis que entenderos, vamos a apoyaros. Y el apoyo fue de parte de los consultores que estábamos allí, de parte vuestra, pero el mensaje era claro, es tenéis que trabajar como una roca, discrepad de nuevo lo que queráis, hacedlo dentro, acordad lo que sea, pero la decisión tiene que ser una decisión única que integre esas dos perspectivas. Correcto. Y no estuvo siendo de dificultades también. No, fue difícil. Pero creo que fue una decisión de diseño del sistema, pues buena, y que conseguisteis llevarlo a muy buen puerto, sí, en líneas generales. Sí. O sea, eso, a ver, claramente, ¿no? Yo creo que romper ese dique entre los dos mundos, pues ayudó mucho, ¿no? O sea, y bueno, pues al final es lo que yo creo que nos ha permitido, llegar hasta donde estamos, ¿no? Ahora. Qué bueno. Nacho, otra anécdota. Recuerdo una retrospectiva que hicimos, bueno, hacíamos retrospectivas de todo el sistema cada 3 meses, ¿no? Cada equipo tenía su propia retrospectiva para hablar y ajustar su realidad particular, pero luego para el sistema global tenemos retrospectivas cada 3 meses. Y recuerdo una que me dijiste, oye Juanma, mira, que es que llego tarde, ¿qué hago? ¿No voy? Dije, no, Nacho, tú ven. Viniste, te integraste en un equipo, estuviste un rato allí, de repente te levantas, vienes y me dices... Me acuerdo perfectamente. Te dije aquello... Esto es puto oro. Esto que estoy oyendo, no saben quién soy y esto es oro, lo que estoy oyendo. Claro, porque te metiste efectivamente en un grupo de discusión. En un grupo de discusión de trabajo donde había pues programadores, había gente de Cuba, alguno me conocía, lógicamente, pero bueno, yo llegué allí, pues me senté y estuve en la discusión, ¿no? Y era una retro en la cual, pues estaba debatiendo lo que se debate en una retro, oye, ¿cómo mejoramos, ¿no? ¿Qué problemas hemos tenido en este trimestre y qué podemos hacer, ¿no?
Claro, era un poco al principio, estábamos separados y bueno, pues no todo el mundo me conocía, o sea, entraban y salían muchos programadores, ¿no? de diferentes equipos, y no todo el mundo sabía un poco la posición, si quieres, que ostentaba yo en todo esto. Y entonces, claro, yo me di cuenta, pues me siento allí, como, perdón, que he llegado tarde y tal y demás. Me siento entre varios, estaba como en un círculo, y entonces empieza a hablar pues, de un tema que había, ya no recuerdo, un bloqueo de alguna definición, porque no llegábamos a quién tiene que definir esto, o cómo se tiene que definir esto y demás. Y bueno, pues hay un momento en el que alguien dice, bueno, ¿y esto entonces cómo lo arreglaréis? ¿No? Y entonces, esto tiene que venir de arriba, dice esto pues que llegue Nacho Brime y diga, se hace así y tal. Y claro, yo me quedo allí cortado porque dije, evidentemente quien lo está diciendo no sabe que yo estoy ahí, o sea, no creo que fuera tan obsceno, tiene que llegar Nacho Lente, ¿no? Exactamente, de decirlo ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedo ahí, tomo nota, ¿no? Y luego pasa pues un poco lo que dijiste. Yo, para mí, eso fue pues un síntoma de, joder, qué guay que han conseguido que la gente hable sin miedo y sin transparencia. Porque es verdad que yo no estaba allí, pero había gente de mi equipo y sabían que era gente de mi equipo, ¿no? Entonces, de alguna manera, quien dijo esto no sabía quién era yo, pero sí que sabía pues, que tenía al lado a alguien que estaba en mi equipo y que perfectamente pues, podía ver, joder, tal, te están pidiendo que no sé qué y tal. Pero oírlo, yo creo que a las claras y demás, joder, pues me sorprendió mucho, ¿no? O sea, me sorprendió porque de alguna manera lo que veía era pues, que afloraban muchas miserias, ¿no? De cosas que nos estaban pasando y que nos ayudaban luego a mejorar, sin duda. Qué bueno. Sí. Nacho, ¿cuáles son, dentro de tu camino como director de tecnología en el mundo de la agilidad, cuáles han sido las 2 o 3 principales dificultades que tú recuerdas haberte encontrado? A ver, una creo que ya la hemos hablado, que fue el cómo reubicar a personas que, bueno, pues que no tenían ese rol tan definido, ¿no? Se veía todo lo asociado más a la propia construcción de software, pues como una tarea menor, si queremos, ¿no? O sea, la gente, que eso luego lo recolocamos, además, ¿te acuerdas? Con un proceso que hicimos de definición de roles. De definición de roles, de los famosos technical leads y tal, que eso todavía existe dentro del banco y que al final, bueno, pues realmente aporta. O sea, lo que te das cuenta después de todo esto es que al final el entorno tecnológico de una gran corporación es complejo y tiende a hacerse cada vez más complejo, con lo cual ahí es verdad que la experiencia, ya sea por conocimiento, ya sea por capacidad de contactos y de interlocución con otras personas a las que conoces, pues es un grado, ¿no? Entonces, de alguna manera, no han seguido una carrera de gestión a la vieja usanza, pero que sí que hemos conseguido ya encontrar su hueco, ¿no? Y su hueco al final es, o sea, son expertos en la plataforma, son expertos en conocer cómo son las piezas, en entender cómo deben funcionar, lógicamente en entender los procesos, y eso que en el agile, digamos, académico del libro dicen, no, esto tiene que salir del equipo, a ver, yo creo que tampoco hay que hacer cosas excesivamente inconscientes, o sea, eso en una organización pues con una complejidad sistémica pequeña, pues igual puedes traer a alguien que sea un crack de pues cualquier tecnología y te lo resuelve y te pinta un proceso adecuado y te construye una solución adecuada. En una organización grande, en una gran corporación, es ciencia ficción, o sea, hay que lógicamente dar su espacio, esto no se trata de tú haces nada más este módulo y ya está, es decir, hay que dar cierto espacio, pero de alguna manera no puedes esperar, o sea, yo me atrevería a decir temerario, ¿no? Pues fichar a un programador de la calle o a un analista de sistemas de la calle y decir, venga,
que esto es Agile, tienes que dar tu opinión y cómo sería para ti la mejor solución que le podemos dar a esto cuando no conoce, ¿no?, el resto de la organización. Yo creo que ahí sí que hemos conseguido meter a toda nuestra gente, y es gente reputada, es gente respetada dentro de los equipos, es gente que tiene su hueco sin haber tenido que seguir una carrera de gestión a la vieja usanza, ¿no? Entonces, al final pues son eso, o sea, expertos de la tecnología o expertos de la plataforma que tienen entre manos. Y eso es yo creo que intangible, no resuelto en el Agile, digamos, o en todos los ciclos Scrum que veíamos de tipo más académico, ¿vale? Y que, bueno, pues a nosotros nos ha funcionado muy bien. O sea, yo ahora no me imaginaría tener un proyecto razonablemente complejo pues llevado por alguien que viene de la calle, ¿no? Claro, es que quizá el problema que tenéis vosotros, me meto ahí, Nacho, sí, en un jardín, es, bueno, cómo nutríais de personal técnico a la empresa, porque claro, cuando tú tienes a tu propio personal, es más fácil que conozca bien la casa y que se pueda mover internamente, que puedes ayudarle a que tenga una carrera dentro y a retenerle de alguna manera, no contra su voluntad, sino bueno, pues ofreciéndole algo interesante, sí. Eso sí. es. Pero claro, cuando tienes personal subcontratado, como era vuestro caso, el personal técnico que se contrata a una empresa que os da esas soluciones, ese servicio, ahí ya el problema que tienes es que tú tienes las manos atadas a la hora de retener a esa persona, porque entran en juego otros muchos factores en los que entra su empresa y por cuestiones legales tú no puedes entrar. Correcto. Entonces, claro, yo creo que ahí ya no es una cuestión de que la agilidad no cubra, sino que vuestra situación particular, en términos de gestión del talento, seguramente os mantenía con las manos atadas y dices, tengo que buscar una solución para un problema que tenemos. Claro, y eso es verdad que es algo que con el tiempo ha cambiado, o sea, se ha internalizado mucho más, pues gracias a esta figura, ¿no? El conocimiento de la plataforma, es decir, posiblemente hubo un momento en el que por necesidades de transformación de la propia plataforma, pues hubo que tirar mucho, ¿no?, o sea, contratar pues grandes cantidades ingentes de consultoras y de gente para hacer transformación, y eso al final te hace perder el control, o sea, te hace perder el control porque al final pues siempre hay en equipos pues algún proveedor pues que conoce realmente lo que ha hecho, se sabe los detalles y demás mucho mejor que tú, ¿no? Eso yo creo que no es deseable, o sea, es, bueno, pues necesario seguramente con las circunstancias que tenías, pero no es deseable, ¿no? Por contra, aquí lo que se creía en aquel primer momento pues era eso, era el de hay que dejar, ¿no? Hay mucho talento en los desarrolladores y tal, que es cierto que lo hay en muchos casos, oculto, ¿no? No en todos, en unos más, en otros menos, pues como en cualquier colectivo humano, pero de alguna manera, bueno, pues la realidad es que cuando se trata de tomar decisiones, ¿no?, que puedan afectar a cosas que ocurren dentro del banco, pues un poco lo que les decía yo a muchos consultores, oye, que tú terminas el proyecto y te vas. Claro. Lo que quede, me lo quedo yo. Claro. Entonces, eso que es bueno abrir perspectiva, ¿no? Pero desde luego hay que delegar con inteligencia. Eso es. No de cualquier manera. Correcto. Bueno, esa es la primera dificultad. Cuéntame alguna más. Esa fue una de las primeras. Yo creo que ha habido luego muchas otras que tienen que ver con bueno, pues la propia... El romper esa barrera de desconfianza, y eso que en mi caso con Pep fue mirando atrás o mirando el resultado al cabo de los años, ¿no? Razonablemente fácil, yo creo que costó, o sea, a mí internamente me supuso mucho conflicto, ¿no? O sea, iba a actuar, o sea, de alguna manera, es decir, eres consciente de que tú has llegado a donde has llegado comportándote de una determinada manera, y comportándote de una determinada manera era manteniendo conflicto entiéndase conflicto, o sea, esto no estábamos protegiendo una posición, ¿no? Pero de alguna manera, bueno, pues sí, o sea, estábamos trabajando y, oye, pues yo recuerdo muchos feedbacks antiguos que me daba mi jefe, dice, eres bueno, sabes llevar al negocio, ¿no? Como quien está, no sé, toreando una vaquilla y tal, y te la llevas bien a los estos, ¿no? Entonces, claro, cuando
cuando te vas desarrollando y vas consiguiendo hitos, ¿no? Y en tu carrera profesional y te van dando más responsabilidad usando eso, y de repente te dicen que no, tonto, que ahora te tienes que hacer amigo de la vaquilla. Pues es un salto, yo debo reconoceros, un salto de fe, o sea, que dicen los montañeros, ¿no? O sea, da el paso que va a estar ahí, que a mí me costó, y me costó muchas horas, yo creo que de run y de darle al magín, ¿no? Ese fue otro duro. Y luego, bueno, pues hubo alguno también pues de cuestionamiento, ¿no? Básicamente porque me di cuenta que había dejado, o sea, yo creo que cuando llegamos a un punto en el cual esto no tenía vuelta atrás, sí que algún cuestionamiento que me hicieron de, oye, pero esto está funcionando, ¿de verdad? Estabas ya un poco en el fragor de, pero si está funcionando, ¿no lo ves? Los tengo a todos contentos, están todos felices, ya no están mustios y tal y cual. Y vino alguien a preguntar, dice, pero esto realmente, ¿estamos desarrollando mejor? ¿Estamos desarrollando más barato? ¿Estamos desarrollando lo correcto y tal? Y me di cuenta de que no tenía una respuesta convincente para esa apreciación, ¿no? Posiblemente en desarrollando lo correcto sí, porque esta es otra. Había uno de los temas que yo creo que es muy importante, tan importante es hacer los proyectos de una manera determinada como saber qué proyectos no hacer. Y en la transparencia se es capaz de parar muchas cosas que no tendrían por qué haber empezado, ¿no? Esto seguramente en grandes organizaciones es mucho más evidente, ¿no? Donde, bueno, pues la posibilidad de que haya huequitos de ineficiencia pues es mucho más, puede pasar más disimulado, ¿no? que en pequeñas empresas y demás, pero es verdad que bueno, pues que puede haber casos en los cuales haya equipos haciendo desarrollos o proyectos pues que no vayan a ningún lado o que no tengan el impacto que se espera de ellos, ¿no? Entonces, de nuevo, en eso Agile yo creo que ha ayudado, ¿no? Porque ha ayudado pues a, oye, presentar las cosas, a hablar, a meterle un poco más de coherencia y de inteligencia a la gestión presupuestaria y del portfolio. Y del portfolio, exactamente. O sea, yo creo que eso es uno de los temas importantes. Entonces, esa parte sí que de alguna manera podía justificarla, mira, no he hecho, pero mira todo lo que he parado, ¿no? O sea, yo eso sí que tenía mi propio backlog, ¿no? de proyectos parados. Pero por contra, o sea, el hecho de decir, pero vamos a ver, o sea, tú llevas 3 trimestres desarrollando esto con un Scrum de no sé qué, un equipo Scrum de tal, que te ha costado X, ¿vale? Eso era un dato objetivo, porque al final era, dice, ¿qué has sacado? ¿Y cómo puedes demostrar que es más barato o más eficiente que haberlo hecho de otra manera? Joder, y te das cuenta de que eso no tienes un dato al que agarrarte y decir, míralo, es así, ¿no? O sea, una demostración totalmente empírica. O sea, demuestra muchísimas otras cosas, pero eso yo ahí creo que fue pues uno de los, mirando atrás, una de las cosas en las que fallé, o sea, en las que no estaba preparado para un challenge, ¿no? de ese tipo. Entonces, Nacho, siguiendo con este hilo, mirando un poco hacia atrás ahora, ¿qué harías distinto? Buena pregunta. Probablemente haya muchas pequeñas cosas, ¿no? Pero algo que digas, algo muy significativo, que lo hubiera enfocado quizá de otra manera. Yo creo que, a ver, seguro, el no asignar el rol de Scrum Master por eliminación, que fue lo que hicimos, ¿vale? Creo que no funcionó. Creo que generó muchísimas frustraciones. Creo que incluso quemó a gente muy válida que luego, bueno, pues acabó saliendo de los equipos y demás. Y bueno, pues fue seguramente una decisión más enfocada en vamos a echar esto a andar, ¿no? Pero que al final, bueno, pues tuvo unas consecuencias que con el tiempo a mí no me gustaron. O sea, yo creo que se podía haber hecho, de haberlo reflexionado un poquito más, no sé si habríamos llegado a otra conclusión, pero igual sí que habría sido
una conclusión mejor, ¿no? O sea, yo es seguramente el mayor pero que le vi aquí. O sea, si te acuerdas fue, bueno, pues el Product Owner, el de negocio, y bueno, el jefe de proyecto de tecnología, y el jefe de Scrum tecnología, Master, pues Scrum Master, y esa fue la regla. Y al final, claro, o sea, al final pues ponías a un ingeniero a hacer de psicólogo realmente, ¿no? Y eso pues no funciona, o sea, no, porque al final pues un Scrum Master se nota, yo esto con el tiempo lo he visto, o sea, el buen Scrum Master es el que uno tiene muy metida en el ADN la técnica, dos, sabe dónde están sus límites, y tres, actúa sin que se sepa casi que esté. O sea, el verdadero facilitador es un poco pues como la grasa en las cadenas de la bicicleta, ¿no? Que te das cuenta que está cuando pones la mano, pero no sabes que hay ahí. Está pero es transparente. Grasa, ¿no? Está pero es transparente. Está pero es transparente, eso es. Ese es yo creo que, y con todo este tiempo, de los mejores que me he encontrado, son gente, pues eso, no que van de estrellitas, no que ponen el método por encima de cualquier cosa, sino que llegan, ven la situación, son capaces de pues eso, hacer un análisis muy claro de las relaciones, de cómo funciona el entorno, y luego son capaces pues de alguna manera de desarrollar todo eso, ¿no? O sea, el que realmente sabe trabajar, sabe en qué consiste su trabajo, es capaz de generar esas dinámicas, y es como si no estuviera. Es como si no estuviera. Pues de hecho son los que luego, cuando ha habido que pues, sacarlos por el motivo que sea, presupuestarios, o porque rotan, o porque se van y tal, son aquellos a los que la gente que está en los equipos pues más echa de menos, e incluso dice, pero ¿cómo se va a ir? ¿No? Que nos rompe el equipo, tal. Chicos, pues es que no, fuerza mayor, ¿no? Mientras que hay otros, bueno, pues que al final, pues el que pone el método por delante y hay que hacer daily, y hay que hacer una retro en tal momento y tal, y esto pues hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Exactamente, pues eso, claro. Esos normalmente, bueno, pues, a ver, al final no digo que no aporten, pero no tienen ese plus, o sea, claramente. Nacho, dos preguntas me quedan. Una, sencilla, con tu experiencia, hablando libremente. ¿Recomendaría? Sí. Esa es la segunda. Vale. ¿Qué ha supuesto para ti, en primera instancia, en el papel que tú tenías que jugar, y luego para el resto del sistema, tu gente, la gente también de la de negocio, qué ha supuesto para vosotros haber contado con apoyo externo? A ver, sin apoyo externo esto no se hace. No se hace. O sea, yo creo que hay dos cosas que son fundamentales. Una es apoyo decidido, o sea, una decisión corporativa de, oye, esto son lentejas y hay que hacerlo para allá. Y dos es el contar con apoyo externo, porque si no, no se mueve. No porque falte técnica, sino porque al final, que también, ¿vale? Sino porque al final, bueno, pues yo creo que desde fuera se habla, o sea, aquí pues cuando tú hablas con una libertad y con, digamos, con un objetivo en la cabeza que hay que recordar, ¿no? Y que no es solo hacer de Pepito Grillo, no, o sea, tío, que te están dando esto, ¿no? Vamos a por ello. Si tú eso no lo tienes, ese empuje, ese sostén, ¿no? que tenías en los momentos difíciles, pues era mucho más fácil, y yo, por mí mismo, o sea, yo habría tirado la toalla 800 veces, ¿no? en esos meses de 2015 seguramente. Esa una. Y luego, en mi posición, y ya en concreto como Nacho Brime, en la posición que ocupaba, al final el tipo de decisiones que tienes que tomar pues son difíciles, y son problemas pues que te llevas a casa y que, joder, como el que comentábamos antes, ¿no? Oye, ¿qué va a pasar con estas personas? Y sabes que, pues, que tú hicieras una cosa u otra, pues podía tener bastante impacto, ¿no? Y yo ahí, el hecho de contar pues eso, con coaches, en este caso, con ayuda externa, que había pasado por este proceso en otras organizaciones, de alguna manera pues ayudaba a tener o sea, no te obligaba a analizar todos los problemas únicamente con la almohada, que es tú mismo con tu mecanismo, sino que tenías a alguien
con quién contrastar, ¿no? Y yo creo que eso fue muy útil. Si además eras como tú, que eres un tío pues como muy empático y demás y tal, pues no es que hicieras el problema tuyo, pero creo que sí que creo que sí que es relevante. O sea, es el tener a alguien con la capacidad de decir, mira, te está pasando esto, no te preocupes, es normal, pero tampoco, o sea, sin dramatismos, pero sin banalizarlo tampoco. O sea, esto pues hay que tomar una decisión y hay que hacer estas cosas. Yo creo que eso, al final, cuando estás frente a ese tipo de decisiones que tienes que tomar, pues es que es imprescindible. O sea, es que posiblemente fuera la diferencia entre que esto hayamos llegado a donde estemos o hubiera descarrilado por el camino, sin duda. Qué bueno. Nacho, una última cosa, y me gustaría que esto lo dijeras mirando a la cámara, claro, hombre, para que lo vea en primera persona, lo reciba en primera persona quien nos esté viendo. Hay casos de directivos como tú que saben que algo no está bien en su empresa, pero no terminan de decidirse por probar algo diferente como tú hiciste en su momento. Hay otras personas que han dicho, la agilidad no va conmigo, no, esto en mi empresa no. ¿Qué les dirías tú a estas personas? Pues, a ver, más allá de todo el hype que puede haber con la agilidad, yo creo que una de las lecciones también más importantes que he aprendido es las pocas consecuencias que hay cuando fallas, cuando cometes errores. Yo creo que, y ha sido una liberación en lo personal, y yo creo que ha ayudado muchísimo a la organización, ¿no? Evidentemente según qué tipo de errores, pero en cosas de este tipo, como lo que estamos hablando, ¿no? de pues organización, desarrollo de diferentes métodos de cómo afrontar según qué problemas, realmente te das cuenta de que somos excesivamente cautos y excesivamente conservadores. Entonces, he fallado por el camino, he cometido pues algunos errores de bulto, o sea, como decía antes, incluso pues gente que ha decidido marcharse, dimitir, por decisiones que tomé yo. Y era gente válida, gente buena, gente que me hubiera gustado que hubieran seguido en mis equipos. No ha pasado nada, esto ha seguido a flote, ha ido mejor. Y si tenía que pasar, bueno, pues era por las circunstancias de ese momento. Ninguno somos imprescindibles y se puede fallar, no pasa nada. Lo cual pues te da una tranquilidad, yo creo que de espíritu a la hora de probar cosas diferentes muy buena. Muchas gracias, Nacho. Muchísimas gracias a ti y nada, nos seguiremos viendo. Hombre, aunque sea en los bares. Claro que sí.